minuto de silencio por Ediciones B. Este libro llegó a nosotros gracias a ellos, pero ya no existen. Que son dramáticas, sí existen. Son solo un pequeño sello de Penguin. Non più tra i farfalloni amoroso. El día de hoy vamos a reseñar el libro La Primera Piedra de Christophe Charamsa. Él es un sacerdote que trabajaba en el Vaticano y en el 2015 salió del closet. Por lo tanto, esta es una autobiografía y una crítica súper profunda a la iglesia. En mi vida he leído solamente 2 autobiografías sobre personas saliendo del closet, porque es básicamente en lo que se centra este libro. El primero fue Yo, de Ricky Martin. Lo compré porque Elena amaba a Ricky Martin. Y ese libro te habla mucho sobre la salida del closet desde una persona que vive en un mundo sumamente artístico. Este libro, La Primera Piedra, me recordó mucho a ese. Christophe Charamsa es un sacerdote, como les dije, que trabajaba en el Vaticano, así que por lo tanto él no es cualquier tipo de sacerdote. De hecho, este tipo trabajaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Las personas que saben mucho de religión entenderán que ese es el nombre que se le da hoy en día a la Inquisición. Es como súper interesante eso, por lo menos para mí. De hecho, el tipo es teólogo, es filósofo y era secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional. O sea, este tipo podemos decir que trabajaba en el centro de la iglesia. Él no es cualquier sacerdote y por eso es importante su testimonio. No vale la biografía de cualquier sacerdote, encuentro yo, porque sabemos que hay un montón de sacerdotes que hay por ahí, pero este tipo estaba en el meollo del asunto. Lo que Christophe hace en este libro es dividirnos por capítulos su experiencia. Tenemos 3 partes. La primera parte se llama El Encuentro. Nos comienza a hablar sobre que salió del closet, sobre su personalidad, sobre que él se definía a sí mismo como Narciso. Entonces habla de la persona también que él encontró, que es Edmundo o algo por el estilo, que es su pareja actual. Habla sobre el día después de haber salido del closet. Y luego empezamos a retroceder. En la segunda parte se llama La Bella y la Bestia. Y ahí él lo que hace es empezar a desglosar su vida, su mundo, en torno a temas. Por ejemplo, habla de la familia, habla de la fe, de la patria, de la escuela, de su vocación, del seminario, del celibato, de la iglesia, etcétera. El tipo es polaco y él nos explica que en Polonia hay una obsesión por Juan Pablo II, a pesar de que ya se murió. Se le tiene tan en alto que hay estatuas de Juan Pablo II por las calles, etcétera. Y nos habla de Polonia porque él encuentra que hay un problema ahí. Él siente una especie de resentimiento, o que Polonia tiene un resentimiento contra todo el mundo homosexual, porque Juan Pablo II era muy homofóbico, ¿ya? Benedicto XVI, creo que se llamaba el anterior, también era muy homofóbico. Y es importante el lugar de donde él nació. Él salió de Polonia. Y ese lugar no es un buen lugar para los homosexuales, al igual que Rusia. Hay un montón de políticas en contra y la iglesia es muy fuerte ese sentimiento homofóbico en Polonia. A mí me llamó mucho la atención cómo habla de Polonia. Intenta no dejarla mal, pero te muestra un poco la iglesia en Polonia. Habla sobre su renuncia, sobre lo que es el clero, sobre la Inquisición. Hay un capítulo específico dedicado al esperma. Esta se las voy a contar así porque yo sé que esta reseña está siendo como súper volátil, porque hay hartas cosas que quiero mencionarle, pero no importa, ustedes me entienden. Habla en una parte sobre la influencia que tiene la iglesia en nosotros, en el mundo en realidad, o en la gente que es muy de fe. Porque, por ejemplo, como trabajaba en este tema de la Inquisición, de repente llegaban ciertas cartas de personas que preguntaban cómo seguir con su vida respecto a temas. Entonces les llegó una carta en donde había un doctor que les comentaba que tenía un paciente que no podía tener hijos. Y entonces ese paciente había ido con su esposa a la clínica del doctor para poder hacer una inseminación. Pero para poder hacer una inseminación y poder analizar el esperma del esposo, el esposo supuestamente tiene que darle esperma al médico. Y eso se hace a través de la masturbación. Entonces, sé que te da asco. Este doctor envía esta carta preguntando: ¿qué hago? Supremos, obispos, sacerdotes, etc. ¿Qué hago? ¿Dejo que este hombre se masturbe y expulse el semen No, hijo de Dios. para poder hacer esto? ¿O no? Porque se supone que es pecado. Masturbarte es pecado. ¡Pecadora! Entonces, ¡Mira la cámara! cállate. Acuérdate, septiembre sin FAP. Me llamó mucho ¡Pecadora! la atención. No. Me llamó mucho la atención esa parte, porque él lo que intenta mostrarte aquí en este libro, para mí es sumamente distante, porque yo no siento a la iglesia tan fuerte, que tenga una presencia tan fuerte acá en Chile por lo menos. Pero estamos hablando de Italia, porque esto está centrado en Italia, y ahí está el Vaticano. Entonces, de cierta manera, para mí es sumamente ridículo que un doctor envíe una carta con este tema
y que se le responda que no. Entonces Christoph te habla harto sobre la masturbación en el libro, es verdad, pero es porque es hombre, es un tema que se da entre ellos, ¿cachai? No, sobre todo micromachismo. no es micromachismo, sobre todo en la iglesia, porque él lo menciona, o sea, hay sacerdotes homosexuales everywhere, ¿ya? Deben haber tantos calcetines duros en la... Después viene una tercera parte ¿Es en que donde... hay encuentros nocturnos? Sí. Después, cállate, después viene una tercera parte que se llama el despertar, y es aquí cuando Christoph se da cuenta de lo que ocurre en la iglesia. Él te explica que cuando él era joven era una persona que de verdad quería ser sacerdote. Él ama a la iglesia y creo que la sigue amando. Todo el libro es un debate entre su amor por la iglesia y su descubrimiento de la hipocresía. Te habla sobre la heterodictadura, te habla sobre una Europa libre, sobre su salida del armario, te la explica, te muestra las cartas que mandó al Papa, etc. En una parte, recomendando películas, series, libros, porque eso fue lo que le abrió las puertas a él para vivir esta libertad en su cautiverio. Yo creo que si no te gusta el tema de la iglesia, no te va a gustar el libro. Pero yo soy una fanática de estos temas, o sea, yo siempre quise estudiar religiones comparadas. Era un diplomado que se estaba dando en Santiago, pero está en Santiago y es caro. Si hay algo que me encanta es que me hablen mal de la iglesia. Y Christoph, a pesar de ser sacerdote, lo hace. Claro, insisto, él te intenta mostrar cómo él ama a la iglesia, pero también te dice por algo, mi rebelión contra la hipocresía de la iglesia. O sea que la intención que este tipo tiene es que por favor se haga algo, se remuevan las bases, por algo se llama la primera piedra, o sea, tú puedes considerarlo de dos maneras. La primera piedra de esto de que el que no ha pecado nunca que lance la primera piedra, o de la primera piedra que tú tienes que poner para salir de algo, como para salir del closet en este caso, ¿cachai? Entonces son los cimientos, o te refieres a la primera piedra, la de Jesús, o a la primera piedra de tus cimientos. Les voy a leer 3 frases que creo que marcan un poco el libro. A mí me gusta esta que decía, sí, yo era gay, lo soy desde que mis padres me dieron la vida, pero no fueron ellos, ni ninguno otro, quienes me infundieron mi homosexualidad. No son un padre ni una madre lo que transmiten a un hijo la homosexualidad o la heterosexualidad. En cambio, se puede volcar en el otro la homofobia, el miedo y el odio hacia los gays y el propio hecho de ser gay. De los otros se hereda la homofobia. La homosexualidad es dada. Es el don para un homosexual, tal como es la heterosexualidad para un heterosexual. Es el don de mi Dios, el don de la naturaleza, el don de la vida. Es la buena energía que se entrega a todo ser humano. La energía buena solo puede ser contaminada por la homofobia. Así habla él durante todo el libro. Como que se nota que está bien hoy en día, pero que lo pasó muy mal. Hay una frase que me gusta porque este tipo está obsesionado con Hayes y con Narciso. Entonces dice, tú no conoces mis luchas interiores. En el secreto de mi celda hay una paz, pero pasa por la continua lucha interior. Al final eso es un poco lo que representa el libro. Es la guerra interior que tuvo que librar para poder salir del closet. Porque para él sí fue una guerra, o sea, en el minuto en el que él anuncia que es homosexual, es expulsado de la iglesia. Y finalmente les voy a leer una que representa un poco el pensamiento que se tiene en torno a la iglesia, porque si hay algo que te repiten constantemente en el libro, es el hecho de que la iglesia está llena de homosexuales, llena de pedófilos, y que es terrible porque esas cosas se tapan. Por ellos mismos son tapadas. Te muestran algunos casos de violación, y eso ustedes lo pueden ver en la película Spotlight. Esa es la película en donde básicamente hablan sobre los abusos en Estados Unidos. Es una película sumamente lenta, es sumamente aburrida, pero te lo demuestran. Cuando critico en su presencia a la iglesia por el ciego odio hacia los homosexuales, él con cara seria me dice, ¿cómo te permites criticar a la más vieja organización homosexual del mundo? No existe ninguna otra asociación gay que pueda jactarse de tener más de 2000 años de historia. Y tiene razón, habría que denunciar por homofobia a todos los que se permiten criticar a la iglesia. Y de hecho dice que si el 8% de la población mundial es homosexual, por lo menos el 45% de la iglesia lo es. Y aún así siguen siendo homófobos. Y es muy interesante. Yo le puse 3 de 5 estrellas al libro. Como biografía o autobiografía sirve. Y es desde otro punto de vista, es desde el punto de vista de la iglesia, que es la que impide que tengamos todas estas como libertades. En fin, cotitos, espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo dejan abajito, y si han leído alguna otra biografía, autobiografía de alguien saliendo del closet, me lo pueden dejar abajito también. Perdóname, yo no necesito calcetines.
Adiós.